favor, no se me vaya a quedar. Es muy importante que podamos estar todos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer desde el versículo 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oh buen Dios, Padre Celestial, gracias Dios te damos en este momento, Señor. Te suplicamos que nos bendigas, Padre, y nos permitas, Señor, desarrollar este discipulado, aprenderlo, Señor, conocer un poquito más y vivir según eso que nosotros vamos aprendiendo ahora. Gracias, Padre, tú conoces el estado de nuestro corazón. Tú sabes bien cómo estamos, Señor. Hoy, Padre, te suplicamos que seas tú quien nos permita estar en paz y con una actitud correcta, Señor, para poder aprender de tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, mire, es como todo, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a una, digamos así, una nueva disciplina, ya sea deporte o un nuevo estudio, pues al principio pues estamos quizás entusiasmados, quizás sabemos que la cosa es difícil y ponemos toda nuestra mayor intención en aprenderlo, en desarrollarlo, en vivirlo, ¿verdad? Cuando usted está comenzando a jugar fútbol, por ejemplo, o a jugar lo que sea, pues al principio cuesta, pero el ánimo que usted le ponga y la perseverancia que usted le ponga va a ser de usted un mejor deportista. Y así es todo en la vida. Pero en el Señor, amados hermanos, la cosa es igual, pero en el caminar, en el tiempo en que nosotros vamos desarrollándonos, le vamos poniendo más interés a otras cosas, ¿verdad? A los hermanos, a la actividad, al trabajo, a las cosas que vamos dejando de lado lo que Dios dice que nosotros somos. Cuando recién nos enteramos, cuando recién nos convertimos, es una nueva noticia en nuestra vida. Y como todo lo nuevo, todo lo novedoso, pues llama nuestra atención. Sin embargo, cuando el tiempo va pasando, cuando consideramos que nosotros ya conocemos eso y que creemos que es una noticia vieja, le vamos perdiendo el interés. Y el problema es que esto, amados hermanos, es una noticia que fue real desde el principio, pero que sigue estando vigente. Y en la medida que usted se olvide de quién es en Cristo, usted va a perder identidad cristiana y va a pensar que usted es cristiano porque viene a la iglesia, porque sus padres son cristianos, porque porta una Biblia, y no le va a dar crédito a todas las cosas espirituales que según la palabra de Dios ya sucedieron en nuestro corazón y siguen teniendo vigencia y siguen operando en nuestra vida. El enemigo gana mucho cuando nosotros le perdemos interés al aprendizaje de la palabra de Dios. Mire, decía un anciano, el diablo no le tiene miedo a buenos servidores sin oración y sin lectura bíblica. El diablo no le tiene miedo a muchas actividades de la iglesia sin oración y sin lectura bíblica. El diablo no le tiene miedo a cristianos de 20, 30 años sin oración y sin lectura bíblica, porque no hay poder. No hay poder. Y por eso es que, amados hermanos, nosotros tenemos que, no tenemos que dejar que se enfríe nuestra relación con Dios y nuestros conocimientos del Señor. A una de las iglesias, a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo pues está ensalzando a la iglesia y reconociendo todas las cosas que había en la iglesia, que era estudiosa, que había reconocido a los falsos apóstoles, que había hecho una cosa, que había expulsado a otra, etc. Pero le dijo el Señor al final, pero una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y entonces le dice, vuelve de donde has caído. En otras palabras, amados hermanos, no importa todo lo que pensemos o hagamos por el Señor.
si nuestra relación con Dios no está fuerte, amados, no está encendida, no está vigente, y el saber que el quien yo soy en Cristo me permite mantener esa vigencia, me permite mantener ese poder activo en mi vida. Y fíjense que la primera cosa que yo quiero que nosotros ahora comprendamos, amados, o por lo menos recordemos, es que cuando vinimos a Cristo y dijimos, y les cuento, ayer inauguramos el día miércoles, inauguramos una casa de oración, precioso estuvo todo. Yo le invito, amados, ahí estamos discipulando desde lo básico y recordando un montón de cosas. Entonces, amados, estábamos hablando allí que nosotros cuando vinimos a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Oiga, muertos en delitos y pecados, así estábamos. Pero Dios nos dio vida. Nos dio una nueva vida, y eso es lo primero, oiga bien, lo primero que pasa en la vida del creyente. No pasa que usted tiene fe, no es eso lo primero. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede tener fe. Para poder reaccionar es necesario que usted nazca de nuevo. Es necesario que usted hable el mismo idioma del Señor. Es necesario que Dios vaya a ese cuerpo que está muerto, como en los huesos secos de Jeremías. ¿De Jeremías es? ¿O de quién es? De Ezequiel, perdón. Les inyecta, estaban muertos y les dio vida a los huesos. Entonces es necesario que Dios nos inyecte vida. Entonces esa vida es nueva, es de otra esfera para vivirla aquí, pero viene del cielo. Y por eso es que Pablo dice, oiga bien, en Corintios, leímos el versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aquí Pablo lo está diciendo en dos sentidos. Número uno, ya no voy a ver a mi hermano desde mi perspectiva carnal, y todo lo que el hermano fue desde su perspectiva carnal, yo lo voy a hacer a un lado y voy a tratar de ver en él la nueva criatura, oiga bien, la nueva criatura que Dios ha creado. Por eso es que dice después, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Todo ha cambiado. Recuerda que el Señor Jesucristo anduvo caminando por acá y ya no lo ven como un profeta, sino que el apóstol Pablo lo puede ver como la segunda persona de la Trinidad. Entonces Pablo ve al Señor de una manera diferente, y entonces nosotros estamos llamados a ver a los hermanos de una manera diferente y tener esperanza en los hermanos que un día, así como nosotros cambiamos o vamos a ir cambiando, también los hermanos van a cambiar. Y por eso es que usted encuentra en la iglesia gente, hermanos, que tienen una vida tremenda, desarrollada en el Señor, maduros en Cristo, y ve hermanos que no, ve hermanos que ya tienen años, ¿verdad? Y parece aquella fruta que nunca madura, ¿verdad? Pero ahí está. Y nosotros vemos a los hermanos, aunque sabemos que no maduran espiritualmente, pero tenemos la esperanza que un día lo van a hacer. Ya no los vemos en la carne, sino que lo vemos en esa nueva criatura. Entonces, la primera cosa que pasa en el creyente es que en el que recibe al Señor Jesucristo, aquel que ha sido, que el evangelio ha sido puesto en él, y responde al evangelio, nace de nuevo. De ahí, amados hermanos, a partir de ahí nosotros somos personas de fe. A partir de ahí, Dios, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios nos adopta a partir del nuevo nacimiento. No puede tener fe un muerto. ¿Sí? No puede creer un muerto, tiene que venir a la vida primero. Entonces Dios entra en nuestra caja, en nuestro interior, rompe el muro que no nos permitía ver, y nos da vida y nos permite que nos acerquemos a Él. Entonces ahora dice, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando dice criatura, es por supuesto, viene de la palabra creación. Somos una nueva creación de Dios. No nacidos de la carne, como dice allá Juan 3, sino que nacidos de la voluntad de Dios, nacidos del Espíritu. Y dice, oiga, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Todo, amados, todo lo que ahora somos
proviene de Dios. Si bien es cierto, amados, aunque seamos nueva criatura, tenemos pasado. Yo quisiera decirles que no, vea, ya nadie se acuerda de las cosas que hicimos. ¿Cómo no? Toda la gente se acuerda. Y se acuerda de cosas que usted ya no se quiere acordar. Ellos sí se acuerdan. Sin embargo, Dios ya no. Dios, la Biblia dice que ocupa una metáfora que manda nuestros pecados a lo profundo de la mar, allá donde nadie puede llegar. Dios no es que se olvide por completo de nuestros pecados, sino que Dios ya no nos va a echar en cara nuestros pecados porque ahora somos nueva criatura. Dios, el perdón de Dios no es como el perdón humano, ¿verdad? Perdono, pero no olvido. Y de repente pasa otra vez, van dos, van tres y vamos contando, te perdono pero van tres. El perdón de Dios no es así, el perdón de Dios es un borrón total, no lo vuelve a tomar en cuenta porque ahora somos otras personas en Cristo. Y eso, amados hermanos, deberíamos nosotros de tenerlo en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque andamos caminando en medio de muchas personas que no son nueva criatura. Andamos caminando en medio de un montón de personas que van para el infierno, no quieren nada con Dios. Y mucho menos si usted no quiere hablarles del Señor para que no lo excluya. Esa gente vive como le da la gana. ¿Por qué? Porque son vieja criatura. Son la antigua naturaleza, no hay otra naturaleza en ellos. Y cuando perdemos de vista ese nuevo nacimiento que ya se realizó en nosotros, amados hermanos, venimos y nos confundimos, perdemos identidad. Perdemos, amados hermanos, el sentido de pertenencia. Yo pertenezco al Señor. Y cuando hablamos de Dios, decimos mi Dios, tomamos como nuestro Dios. Entonces, cuando olvidamos quiénes somos en Cristo. Y por eso es importante de vez en cuando recordarlos, amados hermanos, para que no se nos olvide allá afuera que hay que se realizó una gran potencia dentro de nosotros, para que vengamos de nuevo a la vida. Ahora, busque por favor Juan capítulo 1, versículo 12. Nueva criatura. Pero amados hermanos, no nos hizo nacer de nuevo y nos dejó desamparados, no. Sino que en nosotros hubo algo totalmente diferente. Juan capítulo 1, versículo 12. Lo primero que pasó es que somos nueva criatura. Dios nos hizo nueva criatura y la nueva criatura, todo lo que antes hizo quedó en el olvido de la mente de Dios. Él decidió, Dios ha decidido no tomárnoslo en cuenta. Versículo 12, oiga esto por favor. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿el qué dice ahí? Hijos de Dios. Cuando el Evangelio viene a nosotros, amados, y nosotros reaccionamos al Evangelio y creemos en el Señor, somos nueva criatura e inmediatamente Dios nos adopta como hijos. Nosotros no somos hijos como lo es Jesucristo de Dios, que la Biblia le llama al Señor el unigénito Hijo de Dios, sino que nosotros somos hijos adoptados. Hijos que no sé si alguien ha participado en una adopción o fue adoptado, no lo sé, pero hay un proceso para poder adoptar a alguien. La persona, el adoptante, ve al prospecto de ser adoptado, lo ve y decide si lo adopta o no lo adopta. E inclusive hay padres, y nosotros en El Salvador conocimos a un matrimonio que adoptó un niño, ¿verdad? Pero sin averiguar la procedencia de este niño. Esta familia no sabía que era hijo de padres drogadictos. Y entonces el niño venía con un mar de problemas emocionales. Venía con un mar de problemas. Mira, y la pareja, nosotros admiramos mucho la pareja porque eran siempre sonrientes, amables, personas súper gentiles. Y tenían un hijo, amados, demonio, amados. Así, literal. Así que, ¿se acuerdan de la caricatura El demonio de Tasmania? Pues así era el niño, así era el niño. Increíble. Y veíamos a los papás, que tan buena gente, con un hijo tremendo, amados. Y ellos no podían tener hijos.
Y entonces lo llevaban al psiquiatra, lo llevaban al psicólogo. Nosotros todavía no éramos creyentes cuando eso pasó. Y entonces nos partía el corazón porque veíamos el sufrimiento. Ellos decidieron tomar la criatura y no sabían verdaderamente qué es lo que podía pasar, porque hacer eso es como casarse, amados. Uno no sabe qué viene. Y les vino un muchacho tremendo. Y lo difícil fue que 2, 3 años después, la muchacha sí salió embarazada. Y tuvo un niño igualito a ellos. Así es que el niño bien tranquilo, el niño de ellos, y el otro niño, que era exagerado, pasaba, mire, y caminaba en el pasaje y lo que veía lo destruía. Perro que veía le tiraba una patada, le tiraba pedradas a las señoras. Eso era increíble, amados. ¿Y sabe qué? Esto es lo increíble, amados. Que Dios sabía las pedradas que usted iba a tirar. Dios sabía las malas palabras que usted todavía iba a seguir teniendo. Las malas actitudes que iba a seguir teniendo. Dios lo sabía. Oiga bien, Dios lo sabía. Nos vio y Él de un solo, Él sabía toda la película de nuestra vida. Yo le aseguro que cualquier padre que se va a meter en ese rollo, si pudiese tener alguna información, si de repente le dice, mira, el niño que tienes pues se va a enfermar, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, yo creo que decide no tenerlo, no adoptarlo. Pero dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos vio, Cristo nos examinó, Cristo sabía, perdóneme la expresión, la fichita que cada uno de nosotros era e iba a hacer. Y de todas maneras Dios nos amó y nos tomó como hijos. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 14, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Y por eso, amados hermanos, usted y yo deberíamos de ser las personas más seguras en la vida que deberíamos de tener. No le deberíamos de tener miedo a tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, a pesar de nosotros, fue derramado en nuestra vida. No deberíamos de tenerle miedo a los fracasos, miedo a los errores. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya está en mí. Dios ya me conoció. Dios ya se decidió por mí. Dios ya me adoptó. Mire lo que dice, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Oiga esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, amados, cuando recibimos al Señor, Dios nos hace como sus hijos y nos manda el Espíritu Santo para que nos guíe. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice ahí? Adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense que la adopción de la que está hablando aquí Pablo, que era la adopción que se practicaba en la ley romana, siempre se realizaba no de niños, nunca se adoptaban niños. Se adoptaban hijos, personas que quizás tenían sus propios hijos, gente muy adinerada, pero que veía que sus hijos no iban a tener la capacidad de manejar las fortunas que ellos tenían. Entonces iban a familias de menor alcurnia, de menos dinero, que tenían hijos que eran hijos modelo, que eran hijos aventajados, que eran buenos muchachos. Y entonces el adoptante iba donde la familia del adoptado y prácticamente le compraba al hijo, le daba dinero por el hijo. Pero ellos se decidían por una persona, ya conocían las características del hijo. Y entonces lo adoptaban y este muchacho
Al entregarle el dinero a la familia de donde procedía, él debía olvidar su apellido y su relación con la familia y abrazaba a su nueva familia, y este muchacho venía a ser, quedaba como administrador y como dueño de todos los bienes del padre que lo adoptaba. En otras palabras, amados, nunca se adoptaba a alguien a ciegas, sino que se entendía ya, se reconocía que la persona que se adoptaba tenía todas las características necesarias. Era literalmente comprar algo, comprar una persona, para darle un estatus de amo a esta persona. Pero Dios, amados hermanos, no vio nuestras características. Dios no andaba buscando gente buena, porque la Biblia dice que ¿cuántos buenos hay? Ni uno solo. Y si la Biblia dice que no hay ni uno solo en esta sala, ¿cuántos buenos hay? Ni uno. Entonces Dios no andaba buscando buenos. No me pregunte a mí cuál era la característica que Dios buscaba, porque primero tuvo que darle vida para que creyera. Y como Dios da vida y nos hizo creer, Dios se ha hecho cargo de nosotros. Esa era la única forma, esa era la única, oiga bien, la única manera como Dios se podía responsabilizar de alguien que con toda seguridad le iba a fallar. Amados hermanos, mire, un padre o una madre se hace cargo mientras sus hijos están pequeños, y a veces, aunque estén grandes, se hace cargo de todas las cosas de su hijo. ¿Qué queda pues? Y mire, fulano, su hijo quebró esto y hay que pagarlo. ¿Y qué queda pues? Pagarlo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Usted no lo escogió, usted lo mandó a traer, pero es su sangre. Nosotros no somos sangre de Dios. El único que tiene la sangre de Dios, por decirlo así, no es que Dios tenga sangre, amados hermanos. Es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Pero Dios nos escogió. Y oiga esto, por favor, y que se le grabe en su mente. Dios se ha hecho cargo de usted. ¿Está conmigo? Dios se ha hecho cargo de usted desde ya hasta que se muera. Y después Moisés dice que Dios es Dios aún, que nos lleva aún hasta más allá de la muerte. Y es porque Él nos vio, Él nos escogió, Él nos trajo, nos dio la vida, nos hizo creer. Por eso es que Él se hace cargo. Y por eso es que Él no renuncia. Qué increíble, amados hermanos. Dios no renuncia de mí, Dios se hace cargo de mí. Y no solamente de mí, sino que de todos los que han de creer. Y hay una bendición, amados hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, cuando Dios se hace cargo de mí, es tarde o temprano mis hijos también se van a convertir en creyentes, se van a convertir en hijos de Dios. Entonces está haciendo cargo de mi persona, y en el tiempo se está haciendo cargo también de mis hijos, brother. Eso no debería de olvidarse, porque nadie allá afuera, aunque le prometan, decía el pastor general, decía, venite, te voy a poner cuarto con foco, decía el pastor, ¿verdad? Mire, le pueden hacer cualquier promesa, pero no es cierto, no es cierto. Y aunque le digan a ti y a tus hijos, no es cierto, tarde o temprano se van a cansar. Pero Dios no. Y por eso este es algo, amados hermanos, que nosotros somos nueva criatura, somos hijos de Dios, somos hijos por adopción. Y ahora quisiera que buscara conmigo Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Quién soy en Cristo? Es lo que estamos viendo. Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. No, perdón, Colosenses capítulo 1, versículo 14 primero. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Porque, amados hermanos, mire, leíamos ayer la porción del capítulo 22 de Apocalipsis, ¿verdad? Que cuando en el juicio del gran trono blanco, dice la Escritura que que la tierra, el Hades, el mar, van a dar sus muertos. Entonces toda la gente que murió
sin Cristo, va a ser levantada. A eso se le llama la segunda resurrección. Y dice la Biblia, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda resurrección. Entonces, a todos los no creyentes, aquellos que murieron en sus pecados, que murieron sin Cristo, ese día van a ser levantados de donde hayan muerto. No importa si se ahogaron, se los comieron los tiburones, no importa si murieron en un incendio, si les dio cáncer, los enterraron o no los enterraron. Todos, la tierra, el infierno y el mar van a dar todos sus muertos. Y dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia que en ese momento se van a sacar los libros, dice. Y también se va a sacar el libro de la vida. Esos libros que se van a sacar son los libros donde está escrito todo lo que todo el mundo ha hecho. Porque dice la Biblia que nosotros vamos a dar cuenta aún de nuestras palabras ociosas. Todo vamos a dar cuenta. Y ese día se van a sacar los libros. No me pregunte cómo va a ser eso. No tengo idea. Ahora con la tecnología podemos tener cierta idea de cómo va a ser todo eso. Pero antes de todo esto yo imaginaba grandes librotes, ¿verdad? Con toda la gente, la infinidad de impíos que murieron, que murieron y que van a ser levantados y van a ser juzgados y los libros se van a abrir. Pero lo primero que se va a abrir es el libro de la vida, porque es un juicio justo, porque el que está inscrito en el libro de la vida no va a pasar al juicio del gran trono blanco. Entonces lo primero que se va a abrir es el libro de la vida y vamos a ver ángel, no. Y da el otro apellido, no está. Ábranle los otros libros y entonces vienen los libros de las obras. Y todas nuestras obras, y todos nuestros pecados, y todas nuestras buenas obras van a estar escritas ahí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el juicio del impío no es un balance. No es que yo hice más cosas buenas que más cosas malas. No. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Dice Santiago que quien viola la ley de Dios en un punto, la viola en todos sus puntos. O sea, si solo encuentran una mala obra en usted, usted va a juicio, usted va a condenación. No hay salida de allí. Oiga, para el que muere sin Cristo no hay ni la más mínima esperanza. No importa los rezos, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted haga, no importa que usted en la tumba de su tío, de su abuelo, de su primo que murió sin Cristo, usted haga un mausoleo, usted haga una casita bonita para poder ir a hablar con su familiar. Si murió sin Cristo, amados hermanos, va a la condenación y no hay manera que pueda salir de ahí. Mire lo que dice, por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 14, por favor. Oiga esto. Versículo 14. Veamos desde el 13, hijo, por favor, el 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. Oiga esto. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. ¿Y eso qué significa? Perdón de pecados. Porque buenos no somos, amados. Si nos hicieran un juicio, vamos a ir a caer al juicio del gran trono blanco. Bendito sea Dios, que los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, no vamos a estar allí. Amados, ya nadie se quiere acordar de esto. Ya no lo escucha usted en las predicaciones, ¿verdad? Solo te va a ir mal, que no sé qué, que no sé cuándo. Y se les olvida que un día vamos a entregar cuentas. Recuerda que el creyente tiene el tribunal de Cristo que lo está esperando, ¿verdad? Ese no es para condenación, sino que es un juicio de premiación. Entonces, nuestros pecados, amados, han sido totalmente perdonados porque tenemos redención en la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, acuérdese de eso. Yo he sido redimido, yo he sido perdonado, yo soy hijo de Dios, yo soy nueva criatura. Romanos, ahora sí, capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Oiga esto. Dice así. Ahora pues, ¿cuánto? Ninguna. ¿Cuánto es ninguna? Nada.
Ninguna. Diga conmigo ninguna. Ninguna. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánta condenación hay para los hijos de Dios? Ninguna. Ninguna, brother. Oiga, ninguna condenación. No hay manera que usted vaya a dar allá el juicio del gran trono blanco, si usted realmente ya nació de nuevo. No hay manera, y por eso es que nosotros podemos enfrentar lo que sea, lo que venga, lo podemos enfrentar con confianza, amados hermanos. Con confianza podemos nosotros seguir adelante en todas las cosas que nosotros hagamos. Ahora, busquemos ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Yo quiero preguntarle a usted, ¿el pecado, diga conmigo el pecado tiene poder sobre mí? No, eso ya no lo diga, eso es una pregunta. ¿Ah? Quiero que usted piense y no conteste, por favor. Ay, sí, pastor, viera cómo me domina. No diga nada de eso. ¿El pecado tiene poder sobre usted? Vamos a ver, de manera general, ¿qué piensan ustedes? ¿Tiene poder el pecado sobre los hijos de Dios, hermana Ana? ¿Sí? ¿No? Diga, amados, no es examen, pero es una opinión. ¿Ah? Sí, tiene poder. Vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Lo tenemos ahí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos, oiga bien, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Póngale atención al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿que quién? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Ahora, ¿qué quiero decirle de esto? Amados, una cosa es poder. Una cosa es alguien que tiene autoridad sobre usted. Sus hijos, sus hijos pequeñitos, principalmente los pequeñitos, porque a los grandes. Vámonos. El niño, ¿qué le queda? Pues, aunque patalee, se va. ¿Por qué? Porque los padres tienen todo el poder sobre su hijo, ¿sí? Ese es poder. Ese es poder. De repente alguien comete un delito, lo encuentra la policía y la policía se lo lleva. No le pregunta, ¿te quieres venir con nosotros? ¿En qué caballito te quieres venir? No, se lo llevan porque hay potestad. Oiga, hay potestad y se lo llevan a la fuerza. Antes, cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando el Espíritu Santo no nos guiaba a nosotros, el poder del pecado estaba sobre nosotros. Y nosotros éramos, oiga bien, por naturaleza, esclavos del pecado. Éramos por naturaleza esclavos del pecado. Pero cuando vinimos a Cristo, hemos sido libertados del poder del pecado. De manera que ahora los hijos de Dios, si bien es cierto, son tentados, porque la Biblia dice que somos tentados, que hay muchas cosas de resabios de nuestra antigua naturaleza que nos llevan a hacer lo malo. Ahora Dios ha roto las cadenas y le ha dado la libertad a usted para que usted pueda decirle al pecado, no. Yo le pregunto a usted,
ahora que usted es creyente, ¿peca igual que cuando usted no era creyente? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el poder del pecado ha sido roto. Y cuando nosotros aceptamos voluntariamente pecar, nosotros decidimos hacerlo, pero el pecado ya no nos puede forzar. Con el Espíritu Santo, la fuerza del pecado ha sido rota, amados hermanos. Y eso entiéndalo, métaselo aquí en la mente. Usted ya no debería ser esclavo de nada ni de nadie. Usted tiene la autoridad en Cristo para poder decir no más. Oiga bien, no más. Y poder ser libertado de todo poder que antes lo subyugaba. Sean drogas, sean sexo, sea lo que sea. Usted puede ser liberado. De hecho, ya ha sido liberado, pero usted todavía probablemente decide mantenerse ahí porque cae a la tentación, porque se olvida de quién es usted. Y ese es el problema. Ese es el problema, amados. Que creemos que todavía somos los mismos. Porque Satanás nos dice, no, hombre, no seas sinvergüenza ahí enfrente de todos los hermanos. Te parás como que fueras santo y tú y yo sabemos lo sinvergüenza que sos. Ahí nos dice el enemigo. Pero no le ponga oídos a Satanás. No le preste sus oídos a Satanás. Por eso es que la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Sino que cuando esos pensamientos aborden su mente y su corazón, no los deje ahí. Y entonces hable, que el Hijo de Dios y su conocimiento de la palabra, que se hable a sí mismo. Tú ya no eres esclavo. Tú puedes decir que no. Dios te ha dado el control. Y eso es lo formidable de la vida del creyente. Quisiera que buscara conmigo segunda de Corintios, capítulo, ya les digo. Esta no la teníamos aquí en mente, pero la vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a ver. Vamos a ver. No, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. 6, 9. Oiga esto, por favor. Dice, versículo 9. ¿Lo tenemos ahí? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dígame si no casamos con alguna cosa de estas. Oiga esto. ¿Dónde estamos? 9, dice 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ese no erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Cuántos nosotros preferimos muchas cosas en momentos antes que a Dios? Porque de repente, no, pastor, yo no tengo ídolos, sí, pero primero es su familia antes que Dios. Y eso es idolatría, brother. Bueno, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Diga conmigo avaros, avaros, no ávaros, avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué no van a hacer? Esa, amados hermanos, esta es una, ¿cómo se llama? Es una impotencia total. No pueden. Pero, ¿alguna vez usted se ha robado algo, hermano? Así, sin querer, pues, ¿verdad? Le dieron más, ¿para qué voy a regresar? Ay, mira, de repente un lápiz de la empresa, de repente una servilleta, ¿cómo se? Libreta, qué sé yo. O mira qué bonito esto, saber de quién es, y ahí estaba el nombre, se haga el loco. Creo que todos de alguna manera hemos robado algo, ¿sí o no? Quizás usted no, pero yo sí, de alguna manera. Y entonces dice, ni los ladrones, ni los avaros. ¿Cómo está su relación con el dinero, hermano? ¿Sabe usted quién es tacaño? ¿Es usted? Le pregunto, ¿es usted? Mejor le pregunto, o pregúntese, ¿es usted tacaño? Porque es una persona avara. Ni los borrachos, yo era borracho, brother, y era creyente.
Y entonces dice, ni los maldicientes. ¡Ay, maldito! ¿Cuántas veces hemos insultado a alguien así? Yo veo que aquí en este país es bien seguido, ¿verdad? Es costumbre maldecir de tal manera. Entonces aquí dice que ni los malditos heredarán el reino de Dios. Y dice después, ni los maldicientes, perdón, sí, tiene razón, ni los estafadores. Ha engañado para vender, para que lo acepten. Está aplicando a un trabajo. No, yo puedo hacer eso y puedo hacer más. Lo que sea. Eso, amados, está mintiendo por obtener un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que no van a hacer? Heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. No sé en qué nos quedó a nosotros la camisa que acabamos de leer. Pero dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras les está diciendo, ustedes si siguen siendo eso, ya no lo sean. ¿Por qué? Porque el precio ya se pagó. Porque Dios les ha dado todo lo necesario para que ustedes puedan salir del hoyo en el que están. Amados, estos versículos para mí son uno de los textos más importantes de la Biblia, para mí. Estos 3 versículos que acabamos de leer hicieron que yo dejara de beber. Y por eso es que yo le doy, y un alcoholismo de más de 10 años, amados. El día que yo llegué a esta porción y tomé una decisión en base de esa porción, nunca, jamás, ni por equivocación he vuelto a beber. Y por eso es que yo le puedo decir, amados, y yo no dejé de beber porque no me gustara, no, por gusto allá anduviera todavía, sino que porque descubrí en la palabra del Señor que el poder había sido dado a sus hijos para no ser más esclavos. No sé cuál pueda ser para usted su debilidad, mi amado, pero definitivamente que todo el poder de Dios ha sido derramado en usted y por eso es que tenemos toda plena capacidad para salir adelante. Y terminemos, por favor, en 1 Corintios 3:16, por favor. 1 Corintios 3:16. Con esta terminamos. Si usted tiene la hojita, pues yo le invito a que usted la pueda leer. Es importante que nosotros entendamos, que sepamos, amados, quiénes somos ahora en Cristo. El próximo viernes también vamos a tener discipulado. Así es que ahí le dejo de ver que la lea. Y si el viernes usted quiere que toquemos algún punto de estos, de todo esto que está aquí, un montón, lo podemos tocar. Porque quisiera de todo corazón que no hubiese ningún tipo de duda en usted sobre el poder que ha sido derramado en usted, sobre el título que usted tiene como hijo de Dios, sobre la declaración del cielo que Dios ha establecido que en usted nunca jamás habrá condenación. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. Es como que le digo, ¿no te has dado cuenta quién vive en ti? Y la mayoría de cristianos pareciera que por esto, por un oído nos entra y por el otro nos sale. Porque ahí donde decimos y hacemos lo malo, ahí está el Espíritu de Dios con nosotros. Entonces, esto tiene su lado que nos afecta. ¿Por qué? Porque Dios no necesita testigos para saber nuestra culpabilidad. Y aunque la Biblia dice que no tendremos condenación, la paga del pecado es muerte. Entonces Dios corrige a sus hijos, los corrige aquí para que ya no anden en líos. Entonces el Espíritu Santo lo tiene a usted, mire. ¿Sabe por qué? Porque está en usted. El Espíritu Santo mora en usted. Pero también, amados hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo esté en mí quiere decir que yo nunca estoy solo. Quiere decir que yo siempre tengo quien me ayude. Aunque la gente me dé la espalda, el Espíritu Santo está conmigo. Y nunca, 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 jamás el Espíritu de Dios nos va a abandonar.
Amados, la declaración de Dios sobre nosotros, que somos hijos de Dios, es en nuestra vida lo más potente que ha pasado. A veces valoramos más, ¿verdad? Ay, las llaves del carro, que esto que me dieron nuevo, que esto que logré comprar, esto ahora ya tengo papeles, eso se valora más que cualquier cosa. Le aseguro que más de algún creyente cambiara su estatus legal en este país por su salvación, en la aflicción en el que pueda estar. Y mire qué cosas más difíciles estoy diciendo, porque a veces aflige tanto, pero porque quitamos la mente de quienes nosotros somos y que Dios tiene poder para hacer que todo en nuestra vida cambie, iglesia. Cambie. No, lo más importante en su vida no son las cosas que usted puede tocar. Lo más importante en su vida es que usted es hijo de Dios. Y eso es una declaración que no salió de usted. Es una declaración que vino del trono de Dios y en lo cual podemos confiar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a ese Dios que a pesar de nosotros ha decidido que seamos sus hijos y que con sus hijos nosotros podamos recibir toda la bendición que eso conlleva. Gracias, Padre, gracias, Dios, porque tu infinita misericordia ha llegado a nuestras vidas, Señor. Desde ese día, Padre, donde tú nos llamaste, Padre, ese día que nuestro corazón se abrió para ti, Señor, desde ese día nosotros somos personas totalmente diferentes. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque podemos seguir creciendo en el conocimiento, Señor. Podemos seguir creciendo en la vida en ti, Señor. No nos